Hola, hola mis amigos, espero que estén muy bien. Estamos en el repaso de la escuela sabática y estamos esta semana en la lección número 14. Llegamos al final de nuestra escuela sabática y el título general lo hemos estudiado más allá de la muerte. Y hoy estamos grabando acá en este hermoso paisaje que nos acompaña acá atrás, pero también tenemos a un invitado muy especial. Hoy tengo a un invitado muy especial, Cristian. Cristian, bienvenido. Gracias Omar por invitarme. Exacto, que sea de bendición la charla que vamos a tener de la escuela sabática, que va a ser de bendición para nuestros oyentes y las personas que van a estar escuchándonos. Así que Cristian, sentite en familia y vamos a compartir lo que Dios quiere para nosotros. Obvio. Cristian, esta semana estamos estudiando un título muy interesante, el derecho al árbol de la vida. Y en Génesis hemos estudiado y conocemos que Dios le dio en el jardín del Edén a Adán y a Eva muchas cosas. A mí me llama la atención algo muy interesante, que cuando Dios crea a Adán y Eva, cuando crea los árboles, cuando le da a los animales, dice que todo era bueno en gran manera. Todo era perfecto prácticamente. Exactamente. Pero después de que Adán y Eva pecaron, pasó algo muy interesante, llegó el pecado. Y con el pecado llegaron los sufrimientos, llegó el dolor, llegó tantas cosas, el dolor prácticamente. Entonces ha significado mucho, fue un cambio radical para Adán y Eva después de haber pecado. O sea, imagínate, Dios le había dado todo bueno y ahora llega el pecado y arruina todo lo que Dios le había dado. Bueno, a ver, en esta lección, como bien vos dijiste, estuvimos viendo sobre el árbol de la vida, ¿no? Y si querés te invito a leer Génesis 2:9. Voy a leer Génesis 2:9 y la Biblia dice en Génesis 2:9: E hizo Jehová Dios nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También dice la Biblia el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Ahora, yo te quiero hacer una pregunta, ¿no? Claro. ¿Por qué Dios puso el árbol de la vida en el Edén? Es una pregunta muy interesante. Acá recién estábamos leyendo en Génesis 2:9 que Dios le dio buenas cosas, pero puso muchos árboles, pero de estos árboles clasificó dos. Dice que clasificó el árbol del bien y el mal, pero había un árbol muy interesante con tu pregunta, el árbol de la vida. Y con respecto a por qué el árbol de la vida, la lección lo dejaba muy claro. El árbol de la vida era como una batería para recargar, no sé, cuando tenés un celular. Obvio, necesitas un cargador. Necesitas un cargador, se te acaba la batería, necesitas cargar la batería. Entonces Dios puso este árbol para poder recargar la vida. Obviamente Dios es el dador de la vida, no era Adán. Adán y Eva no eran inmortales directamente. Dios creó a Adán y Eva, pero necesitaban ellos vida. Entonces este árbol era como un cargador de batería que los recargaba de vida a ellos. Ahora bien, Omar, todos sabemos que Adán y Eva pecaron, ¿no? Pero ¿qué hubiese pasado si además del pecado hubiesen comido el árbol de la vida? Esta es una interesante pregunta, porque si Adán, estamos hablando de que el comer del árbol de la vida significaba prolongar la vida para siempre, o sea, era como un antídoto ante la muerte. Imagínate, nosotros ahora vivimos 90, 80 años y algunos llegan a 100 años, pero con dolores, enfermedades, Y son muy pocos. Pero los pocos que llegan no llegan mucho bien, llegan con tantas enfermedades. Ahora imagínate, Cristian, una eternidad con dolor, con enfermedades. Hubiera sido para Adán y Eva sufrir. O sea, dijimos al inicio que Dios creó a Adán y Eva con el fin de que ellos vivieran bien para siempre. Incluso cuando creaba las cosas y creaba los árboles, decía todo era bueno en gran manera. Entonces, comer del árbol de la vida después de haber pecado para Adán y Eva hubiera significado sufrimiento, dolor, muerte, tantas cosas que en realidad lo único que busca esto para nuestra vida es Satanás. Y creo que Dios tampoco quiere ver a su hijo sufriendo por toda una eternidad, ¿no? Él lo quiere toda una eternidad en el cielo a nosotros. Exactamente. Desde el inicio el plan de Dios no era que nosotros viviéramos sufriendo, pero a través del pecado, Adán y Eva pecan, Dios tiene que expulsarlos del jardín del Edén. ¿Por qué? Por la causa de que si ellos llegaban a comer del árbol de la vida, hubieran prolongado para siempre el pecado. Y el causante del pecado es Satanás. El que quiere prolongar el pecado para siempre es Satanás. Claro. Entonces, esa fue la razón de que Dios dijo, bueno, no voy a dejar que Adán y Eva coman del árbol de la vida. Esa era la razón.
Ahora, ¿quién representa el árbol de la vida? Alguien tiene que representar. Exactamente, y para eso voy a leer unos versículos porque en la Biblia encontramos varios versículos muy interesantes de que Jesús es la vid, Jesús es el agua. Si no tomamos agua no podemos vivir bien. Alguien que toma solo gaseosa o cualquier cosa no puede vivir bien. Alguien que no toma el sol no puede vivir bien. Entonces Jesús siempre dice, en Mateo hay varios versículos donde él dice: yo soy la vid, yo soy la sal, yo soy el árbol. Este árbol de la vida representa a Dios. ¿Quién fue el que murió por nosotros en la cruz? Jesús. Si Jesús no resucitaba después de haber muerto en la cruz, nosotros no tuviéramos derecho a la vida eterna. Entonces, este árbol del huerto del Edén siempre representa a Jesús. Démonos cuenta, el cordero representa a Jesús. Todo lo que estudiamos en la Biblia representa a Jesús. Entonces, y creo que ya desde un principio también fue representándose Jesús. Exactamente. Siempre, la Biblia siempre, cualquier cosa que quiera mostrarnos, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, nos quiere presentar a Jesús. Entonces, este árbol que estaba en medio del huerto del Edén, también nos llevaba a ver a Jesús, al Hijo de Dios. Es muy interesante esto, como Dios muestra, desde el inicio quiere mostrar a su Hijo. Aunque Adán y Eva no habían pecado, porque no habían pecado antes de eso. Pero siempre fue el plan de Dios mostrar a Jesús. Entonces, ahora que pecaron, el árbol de la vida también representa que hay una esperanza. O sea, la esperanza es Jesús, y lo vamos a repetir tantas veces porque es Jesús el dador de la vida, ¿no? Así que bueno. Ahora te quiero llevar a leer Apocalipsis 2.7. Apocalipsis 2.7. Voy a leer Apocalipsis 2.7. La Biblia dice en Apocalipsis 2.7: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor, dice, le daré a comer del árbol de la vida, que está en medio del paraíso de Dios. Qué interesante. Y a mí me gusta mucho este versículo, ¿no? Pero me pone una duda, ¿no? Porque acá menciona el árbol de la vida y que cuando Jesús venga. Pero ahora, ¿qué significa esto para nosotros? Es muy interesante, porque imagínate, cuando Dios pone a Adán y Eva en el huerto del Edén, o sea, les da un árbol de la vida. O sea, y ahora vamos al cielo, porque Jesús pronto va a venir. Eso es lo que hemos estudiado, y la Biblia afirma que Jesús pronto va a venir. Las personas que mueren van a resucitar y van a ir al cielo. Vamos a ir al cielo. Nosotros, si no morimos, vamos a ir al cielo. Y dice acá la Biblia que va a haber un árbol de la vida. O sea, Jesús mismo va a ser el árbol de la vida. Vamos a disfrutar de esto. Representa que en el cielo no va a haber dolor, no va a haber sufrimiento, no va a haber tanta cosa. Y lo más importante, vamos a vivir para siempre. Qué lindo sería. Y va a ser lindo. Vivimos en una sociedad donde la gente busca remedio, busca alargar sus vidas para siempre. Pero acá la Biblia dice que este árbol que Dios va a darle el derecho a las personas que mueran, que vivan para Él, se la va a dar porque quieren que vivan para siempre con Jesús. Entonces es el significado especial de este árbol. Y quiero leer, no sé si te parece, si leo Apocalipsis 2, el 22, el versículo 1 y 2. ¿Te parece? Dice: después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente, de agua viva, resplandeciente como un cristal, que fluía del trono de Dios y del Cordero. Y mira lo que dice el 2: en medio de la calle de la ciudad, y a uno y a otro del lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran de sanidad para las naciones. O sea, que el hecho que el árbol de la vida esté del cielo, cuando nosotros vayamos al cielo, significa sanidad. Significa que ya no va a haber muerte, ya no habrá dolor, ya no habrá sufrimiento. O sea, y qué lindo no depender de medicamentos, ¿no? Exactamente, ya no va a haber... Va a ser como un medicamento, como dijimos al inicio, como una batería que va a recargar nuestra vida. Pero que el árbol representa a Jesús. El Jesús es el dador de la vida. Quien sopló en la nariz el aliento de vida a Adán fue Dios. Entonces, no es que es externo a cualquier cosa este árbol, no. Esto también viene de Dios. Y voy a leer el versículo 14, que también me gusta. Mira, acá dice bienaventurados. O sea, podemos ser bienaventurados si accedemos a este árbol. Los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. O sea, bienaventurados los que lleguen a probar del árbol de la vida. Prácticamente, o sea, dice bienaventurados los que sigan a Dios. Los que sigan a Dios, los que sean salvos. O sea, podemos hacerle una invitación a nuestros amigos de que
que accedan al árbol de la vida, ¿no? Y a mí me gustaría verlos. Yo por lo menos también, así que si no han aceptado a Jesús, busquen a Jesús y que acepten a Jesús, porque así pueden acceder y ser bienaventurados, como dice el versículo. Con esto estamos terminando nuestra escuela sabática general y hablamos toda la semana, todo el trimestre de la muerte. A pesar de la muerte, hay esperanza, ¿no, Cristian? Siempre hay esperanza. Hay vida. Yo quiero leer un versículo acá que está en Apocalipsis 22:20 y dice: el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. O sea, Jesús viene breve. Y mira lo que dice: amén. Ven, Señor Jesús. O sea, esa es nuestra esperanza y queremos transmitirle a nuestros amigos que Jesús viene pronto. Obvio. Y que Él es la vida y el único que nos puede dar derecho al árbol de la vida, ¿quién es? Es Jesús. Es Jesús. Así que aceptemos a Jesús y ojalá podamos disfrutar esta semana de la escuela sabática. Y recuerden, oren y estudian Tu lección. Que Dios los bendiga.